Hola amigos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la triangulación del emprendimiento electrónico. En esta oportunidad quiero hacerles llegar uno de los últimos videos que vamos a presentar con respecto a la reparación de tarjetas de televisores LCD y LED. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando con aquellos televisores que tienen circuitos PFC, cómo llevar la secuencia, pues lo anterior que habíamos practicado era la fuente de standby. Ahora seguimos cómo alimentar la tarjeta o el circuito PFC, cómo realizar el troubleshooting o la resolución de problemas por medio de esta teoría que se va a presentar. Por favor, si tienes varias tarjetas distintas a las que se está mostrando como modelaje en el video, un ejemplo, que tengas esta que tenemos acá o alguna otra distinta, sin importar cuál sea, yo te recomiendo que quédate tranquilo, sigue aprendiendo este material y lo que necesitas es no dejarte intimidar por el tipo de tarjeta que sea, muy grande, muy pequeña. Lo que básicamente debes tomar en consideración es tener un buen entendimiento, un buen aprendizaje de lo que estás estudiando y después descargar el plano esquemático relacionado con esa tarjeta y estudiarla un poco antes de comenzar el proceso de aprendizaje. Básicamente sus estructuras son básicamente las mismas: fuente rectificador, circuito PFC, circuito standby, el circuito del power doble y así sucesivamente. A medida que vayas viendo esto, lo vas a ir relacionando. Así que no te intimides, sigue practicando con esto y vamos a continuar con este próximo video para ir cerrando ya la parte de la fuente conmutada y entrar a el BCC panel, que también es otra parte que se daña muy comúnmente en los televisores LCD y LED. Así que, bueno, sin más que hablar, comencemos con el video. Hoy lo que vamos a hacer es qué ocurre cuando damos la orden de encendido al televisor y cómo arranca completamente esta fuente de poder conmutada, que es múltiple, ya que no trabaja única y exclusivamente con un solo regulador, sino que trabaja también con un circuito forward y con el circuito PFC, el circuito de corrección de factor de potencia. Vamos a trabajar con esta misma tarjeta. Tomamos nuestro plano y nos vamos directamente a la parte inferior, que vendría siendo la etapa del circuito standby. Ok, ¿qué ocurre cuando damos la orden de encendido a través de la botonera o el control remoto? Observen en la salida de este conector. Aquí tenemos varios puntos, varios pines, y el que nos interesa es el que dice PS on, no es más que la orden de encendido. Ok, debemos buscar este PS on en esa tarjeta. Si nos vamos acá abajo, observamos el PC on, es decir, que se interconecta allá, aquí. Cuando nosotros damos la orden de encendido, automáticamente la base de este transistor que se encuentra aquí, que es un switch, se cierra y automáticamente pone a funcionar este octocoplador. El octocoplador no es el mismo que habíamos estudiado anteriormente, que es para monitorear el control del standby, sino que este lo que va es producir el encendido en cierta medida. Quiero que lo vean acá. Observen que en la parte del fototransistor, esto lo vamos a ver en el momento que estemos trabajando los octocopladores. Vean que aquí dice P1 o PL4, PL3. Si nos vamos más arriba, aquí tenemos esos puntos, PL4 y PL3. Pues bien, esto se cierra y por aquí va a circular algo. Antes de llegar a este punto, vamos a dar un rebobinamiento de una de las primeras clases. Recuerden que cuando este circuito quedaba alimentado, automáticamente uno de los embobinados secundarios del transformador de conmutación venía por esta parte y daba voltaje al circuito de apoyo para retroalimentar a este integrado. Pero observen aquí también que tenemos un par de líneas donde sigue este voltaje llegando a este punto, pero aquí está abierto. Igualmente, al llegar a este transistor, al colector, quedará aquí estacionado ese voltaje hasta que se dé una orden. Cuando por aquí pase este voltaje para alimentar esta base, esta señal pasará directamente aquí tipo viaje, es decir, ya cierra la compuerta y empieza a circular. Pero ¿qué pasa? Aquí está abierto. ¿Quién es el que controla entonces este switch aquí para que pase el voltaje que todavía llega acá? Es simplemente este octocoplador que nosotros vemos acá. Entonces, en el momento que damos la orden de encendido es que él se cierra. ¿Y qué va a ocurrir? El voltaje pasará a través de esta resistencia, la R48, llega a la base de este transistor fijado por un diodo y el voltaje que tenemos aquí llegará al otro extremo. Observen que aquí tenemos un punto llamado BCC1, ¿correcto?
y ténganlo en cuenta, anótenlo por aquí porque vamos a ver a quién va a alimentar este circuito. Pero fíjense, no conforme con eso, también tenemos acá en la misma línea también una derivación, la resistencia R845 que va hacia la base de otro transistor, y tenemos acá el colector de este transistor. Precisamente hace el mismo efecto que en el caso anterior. Llega el voltaje a través de esta resistencia, activa esta base y automáticamente pasa el voltaje, fíjense, de BSC1 a el otro extremo del transistor tipo piaje, como en el caso anterior, y va a alimentar con un punto en común BCC2. Ok, ¿quién es BCC1 y BCC2? Recuerden que estos son simplemente voltajes de alimentación. Vámonos un poco arriba y aquí vemos el primer circuito, el integrado IC3. Él no es más que un forward, después lo vamos a explicar. Observen que aquí tenemos entonces en la parte superior, dice BCC2, ¿ok? Y entra a través de esta resistencia, la R815. Entrará a través del pin número 12. Al estar alimentado este circuito integrado, automáticamente empezará a realizarse la alimentación a través de salidas de frecuencia, alta frecuencia, hacia estos dos transistores MOSFET. Hasta el momento no nos interesa esto aquí. Vámonos a la parte superior de este plano. Esta es la fuente principal. Observen, este es el circuito o la etapa PFC. Y si vemos entonces acá, vean que aquí tenemos BCC1 ya automáticamente activado, entrará a través del pin número 8. ¿Y qué va a ocurrir aquí entonces? Saldrá frecuencia a través del pin número 7 hacia el transistor MOSFET y empezará a trabajar el efecto del PFC. Un voltaje pequeño entrará por aquí y se duplicará después del diodo, porque esto es un circuito BOS que después lo vamos a ir mencionando. Para elevar, fíjense, este voltaje en vez de 160 voltios como normalmente se cargan los condensadores principales después del puente rectificador, sino que aquí se va a duplicar este voltaje, y eso se debe a este circuito PFC. Mientras que la orden de encendido no se está ejecutando, aquellos voltajes no se van a activar. Por eso ustedes ven el cable hacia la toma de la pared conectado, tenemos nada más un solo voltaje, el de standby, pero los demás voltajes están apagados. Esto es importante porque debemos tener el PFC primeramente alimentado con ese voltaje y después el segundo, que es el BCC2. Hago la explicación un poco más clara. Si nosotros tenemos este integrado con el voltaje BCC2 llegando a él, vamos a suponer que sea en este caso, está llegando el voltaje BCC2 acá, ¿correcto? Él va a funcionar, va a salir frecuencia a través de sus terminales y van a entrar a través de estas dos compuertas de estos transistores MOSFET. Pero fíjense que en la parte superior, por ejemplo en el transistor MOSFET Q15, está indicando 380 voltios. Bueno, los 380 voltios deben estar aquí presentes. ¿Qué ocurriría si esos 380 voltios no estuviesen allí? Pues evidentemente no arrancaría el televisor, es lógico, y es debido a que el circuito PFC es el que produce ese voltaje. Así que nosotros podríamos tener los voltajes allá del BCC2, pero si este elemento no está trabajando o no está entregando estos 380 voltios de salida, aquí no va a funcionar el equipo.